Bien, seguimos entonces ahora. Esperemos que aparezca la pantalla. Ok, entonces habíamos dicho que la resistencia dinámica del diodo era un valor que podíamos hallar dividiendo la tensión térmica, ¿sí? UT, con ID, ¿sí? Entonces, fíjense que ese valor depende mucho del punto de trabajo en el cual uno esté. Fíjense el ejemplo este que está en pantalla. UT vamos a considerar que son 25 milivolts. Entonces, si por ejemplo tenemos una corriente de 10 miliamperes, 25 milivolts sobre 10 miliamperes son 2,5 ohm, que es un valor notablemente bajo. Mientras que si ahora achicamos la corriente a 100 nanoamperes, 25 milivolts sobre 100 nanoamperes nos van a dar 250K, ¿está bien esa cuenta? Milivolt sobre nanoamper, sí, no, está bien, son 250K, ¿sí? Milivolt es a la -3, nanoamper es a la -9. Son varios órdenes de magnitud de diferencia y eso tiene sentido si ustedes se fijan en la curva del diodo. Fíjense que la resistencia dinámica es la pendiente en un punto. Si estamos en corrientes muy bajas, esa pendiente es la pendiente de una recta casi plana. Entonces esto va a ser una resistencia que va a tener infinito, ¿sí? Mientras que si están trabajando con corrientes altas, esta resistencia va a ser muy pequeña, ¿sí? Entonces depende fuertemente del punto de trabajo en el cual ustedes estén trabajando. Ok, vamos a hacer un ejemplito. Vamos a poner una nueva transparencia en blanco acá para dibujar. Bien. Fíjense, acá tenemos un diodo estándar, el 1N4148, y lo tenemos con una fuente de corriente. Entonces, lo primero que me gustaría hacer para este ejemplo sería ver cuál es la curva característica, ¿no? Es lo primero que uno haría para conocer el dispositivo que tiene. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, esta es fíjense que es una fuente de DC, le ponemos un valor fijo, pero después le ponemos un comando acá en Spice para que haga un barrido lineal a la fuente que se llama I1 entre 0 y 5 mA en pasos de 0.01 mA, ¿sí? Entonces, si simulamos esto, y ahora queremos ver la corriente, ¿sí? Ahí nos plotea la corriente en función de la corriente, obviamente es una recta, y fíjense que acá le podemos cambiar el eje X para ponerle tensión. La tensión es la tensión de BD, le puse ahí. Y de 1, la tensión sería esta, que es P de BD. ¿Por qué no le gusta?
B de BD, o le tengo que poner a ver, vamos a simularlo de vuelta. Ahí tenemos I de D1 y esto es la tensión en el nodo BD. Y ahora, si yo acá le pongo la tensión en BD, ahí está. Ok. Entonces fíjense que esa es la verde es la curva del diodo, ¿sí? Ahí tenemos la curva del diodo. Perfecto. Entonces, ese es el barrido, ¿sí? Fíjense que el valor de corriente está sobre la derecha, el valor de tensión está abajo, y esta curva nos la vamos a guardar para dibujarla encima. La vamos a poner acá. Vamos a traer esa figura. Ahí está. Ok, entonces ese es nuestro... ¿Es igual? No, es la otra. Tiene más detalle. Es la otra figura. La de arriba. 257, ahí está. Ahí está. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, supongamos ahora que queremos calcular nosotros. Supongamos que al dispositivo lo tenemos funcionando en 1 miliamper, ¿sí? 1 miliamper sería más o menos esa recta. Vamos a hacerla más fina. Ok, con lo cual nuestro punto de trabajo estaría ahí, ¿sí? Sí, si uno lo quiere, si uno le pone 1 miliamper, estaríamos ahí, ¿sí? Vamos a ponerle esto en un color que se vea. Ese es el lugar donde estaríamos si lo ponemos a trabajar con un miliamper, ¿sí? ¿Cómo hace uno para que el diodo quede con 1 miliamper? Que es la parte de DC. Bueno, uno podría decir, bueno, me fijo, pongo una tensión y pongo una resistencia y hago la exponencial, a ver, resuelvo la exponencial a ver cómo puedo hacer para tener 1 miliamper. Las fuentes de corriente son más difíciles de obtener, pero una buena aproximación a una fuente de corriente es algo así. Fíjense, si yo les dibujo, este es un plano de corriente, tensión. Si yo les dibujo esta recta de ahí, ¿con qué componentes circuitales represento una gráfica como esta amarilla que sigue para allá y baja? ¿Se acuerdan de recta de carga? Sí, era una resistencia generalmente la recta de carga, ¿no?
¿Una resistencia con qué más? Una fuente. Con alguna fuente. Con una fuente de tensión, exactamente. Exactamente. Si ustedes, vamos a poner otra transparencia acá para dibujar. Si ustedes hacen esto, ¿sí? Fíjense que tienen dos subcircuitos acá. Este subcircuito tiene B del diodo y del diodo. Y del diodo, B del diodo. ¿Sí? Este otro subcircuito, si ustedes lo plantean, fíjense que B del diodo es igual, perdón, acá debería estar, para ser congruente con la notación que les dije, debería ser subíndice mayúscula. La B del diodo es igual a la tensión que tengo acá, menos la corriente por la resistencia. ¿Sí? La corriente obviamente que es la misma corriente ID. Entonces, por un lado tengo la expresión del diodo, IDBD, y por el otro lado tengo esta ecuación. Esa ecuación, fíjense que me dice que cuando la tensión del diodo es 0, B es igual a I por R. Es decir, la corriente es la corriente de cortocircuito que vale B sobre R. ¿Sí? Y después, cuando la corriente vale 0, la tensión del diodo es igual a B. Supongamos que B, el valor de la fuente de tensión, está acá. Entonces, lo que se denominaba recta de carga es esa recta que queda entre esos dos puntos, entre una corriente B sobre R y en una tensión B. Fíjense que cuanto más grande haga yo B, o cuanto más grande haga la resistencia, más paralelo me queda eso, y más se asemeja a una fuente de corriente, a una línea paralela horizontal, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo hacer para el circuito. Puedo hacer un circuito como este que está acá abajo, ¿sí? Y si yo quiero poner 1 miliamper de corriente, fíjense que la ecuación de mallas que me va a quedar la B del diodo es igual a B menos I por R, ¿sí? Entonces lo que yo quiero lograr es que la B del diodo sea chiquita, ¿sí? Porque si la B del diodo es chica con respecto a la tensión que yo le estoy poniendo, y por ende chica también en comparación con lo que cae en la resistencia, si el diodo tiene 600 milivolts, o 650 o 550, no me va a variar demasiado la corriente, ¿sí? Entonces, una alternativa sería, por ejemplo, yo sé que el diodo muy lejos de 600 milivolts no va a estar. Entonces, le pongo 10 volts a la fuente de tensión. Supongo que acá caen 0,6 volts, 600 milivolts. Y entonces calculo la resistencia para tener 1 miliamper. ¿Sí? ¿Cuánto vale la resistencia? Pues vale 10 menos 0,6 dividido 1 miliamper. Esto es igual 9.4 dividido 1 miliamper. Y esto me da 9.4K. ¿Ok? Entonces, con 9.4K, fíjense que la ecuación, la recta de carga esta, este punto va a ser 10. ¿Y cuánto va a valer esto? Esto va a valer 10 dividido 9400. ¿Cuánto es 10 dividido 9400? ¿Alguno tiene una calculadora?
1 por 10 a la menos 3. 1, ¿cuánto? 0,06 por 10 a la menos 3. 1,06 miliamperes. ¿Sí? Fíjense que la corriente que yo quería era 1. Estoy ahí nomás. ¿Sí? La corriente me queda muy cerquita de 1 miliamper. ¿Sí? Ok, vamos a ver si es cierto. Ahora lo que vamos a hacer es, en la misma simulación, fíjense que yo acá puse 10 volts, 9400 ohms de resistencias y este diodo, ¿sí? Entonces, lo simulo y ahora me fijo cuánto vale la corriente. Fíjense que la corriente vale casi 1 miliamper clavado. A ver si nos deja poner un cursor. Cliquear para cursor. Ahí está el cursor. Fíjense, 1.0016 miliamper. ¿Sí? ¿Cuánto vale la tensión? Pinchamos en la tensión del diodo. El valor de tensión lo tenemos acá a la izquierda. Fíjense que nos da 584,8. 584,8 milivolts. Bien, entonces ese es el punto de DC. Vamos a volver al PowerPoint. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo salí haciendo la suposición que quería 1 miliamper y que quería 600 milivolts. Sin el menor conocimiento del diodo, puse 10 volts, puse 9.4K y ¿qué termino obteniendo? Termino obteniendo 1 miliamper, efectivamente, y 584 milivolts. ¿Sí? Entonces, esta es la manera de lograr que el dispositivo esté funcionando en el punto que yo quiero. Es hacerlo de una manera tal que, fíjense que si la tensión del diodo ahora se corre, 580, 590, 600, no me va a alterar casi nada. ¿Sí? Y no tuve que resolver ninguna ecuación compleja para llegar a este punto. Entonces tenemos nuestro punto de trabajo y si ahora nosotros ponemos una señal, ¿qué resistencia debería haber? ¿Qué resistencia dinámica debería haber el circuito? Pues sería UT dividido la corriente ID, que serían 25 milivolts, dividido 1 miliamper. Estos son 25 ohms. ¿Sí? Eso es lo que deberíamos observar. Bueno, vamos a ver si efectivamente eso se registra. Vamos a ver dónde tenía el... Fíjense, acá tengo el mismo diodo, ahora le comenté la parte de DC, le puse un transitorio, para que haga análisis transitorio, le puse un segundo. Esta fuente ahora, fíjense que tiene un valor de continua de 1 miliamper, y después le puse una variación de señal sinusoidal de 0.05 miliamper, es decir, un 5%, ¿sí? La señal esa es un 5% del valor de continua. Le puse 3 ciclos por segundo, que sea lenta, y acá tenemos esta fuente de corriente, se la estoy aplicando acá al diodo, ¿sí? Entonces, si simulamos acá,
Fíjense que estamos simulando simplemente el diodo, ¿sí? Lo estamos excitando solamente con una fuente de corriente para ver cuál es la respuesta. Obviamente que la corriente va a ser la que yo estoy poniendo, tiene un offset de 1 mA, acá lo ven, y después tiene un pico de 0.05 mA para arriba y después baja 0.05 mA hacia abajo. Y acá vamos a añadir otro plano para dibujar y lo que queremos ver es la tensión en ese punto, ¿sí? Fíjense que está variando entre los 584.6 era 584.5, 585, sí, será 584.75 el valor de DC, y va arriba hasta 587 y después va abajo hasta 582,5. Fíjense, vamos a ponerle un cursor. ¿Dónde apareció el cursor? Dios sabe, vamos de vuelta. A ver si logro que me muestre el cursor. Ahí está. Fíjense que ahí tengo 584,74 y en el punto más alto tengo 587 casi, ¿sí? Ok, entonces vamos a ver cuál es la diferencia de amplitudes, ¿sí? Tenemos entonces, obviamente la corriente la sabemos porque la diseñamos nosotros. La variación, fíjense que es I minúscula de minúscula, esta altura es 0.05 mA, ¿sí? Y ahora cuando medimos la variación de tensión, fíjense que es B minúscula de minúscula. ¿Cuánto nos da este pico? Vamos de vuelta al simulador. Es 587 menos, el otro punto era 584,74. 587 menos 584,7, ¿no? Ese es el pico de tensión, ¿sí? ¿Alguien tiene una calculadora para restar? ¿Cuánto nos da? 2,3 milivolt. Sí, sí. Entonces tenemos un delta B de 2,3 milivolt y un ID de esto. Entonces, ¿cuánto vale RD? De acuerdo a mediciones, y simplemente ahora estoy midiendo la amplitud de una señal sinusoidal de tensión y la divido por ¿cuánto nos da eso? $46 2,3. son. ¿Cuánto? 46 son. 46 son. ¿Sí? ¿Cuánto habíamos dicho nosotros que valía UT sobre ID? Eran 25 milivolt sobre 1 miliamper. ¿No? Tenemos una pequeña diferencia ahí. Ahora vamos a ver si alguien se da cuenta por qué. Pero sigamos
está cerca, digamos. Sigamos explorando, fíjense. Vamos a hacer otro experimento ahora, ¿sí? Fíjense acá, en la curva esta, vamos a hallar cuánto es la RD gráficamente. Ya tenemos dos valores, uno medido, ¿sí? Así que ese medido esa es la verdad. El valor medido es la verdad. Tenemos uno teórico, que es ID sobre UT. Y ahora, fíjense ahí, si queremos hallar la pendiente de la recta en ese punto, ahí yo creo, no sé si están de acuerdo conmigo, esto está bastante paralelo ahí, ¿no? Ok, ¿cuál será la pendiente de esa curva? Fíjense, vamos a llevarla ahí y vamos a calcular cuánto vale esta diferencia con respecto a esta diferencia. ¿La altura cuánto es acá? Para sacar la pendiente, 2,3 más o menos. 2,3, perdón, esto es delta I, 2,3 miliamperes. Y delta B, fíjense que estos son saltos de 70 milivolts, 630, 700. Estos son 70 milivolts, la mitad son 35, esto acá serán 20 milivolts más que esto, 560, 580 será este punto acá. Con lo cual esta diferencia será 700 menos 580, son 120 milivolts, ¿no? Ok, a ver cuánto nos da 120 milivolts dividido 2,3 miliamperes. 52,17. 52,17 ohms. ¿Sí? Ok, con lo cual estamos bastante cerca. Fíjense que acá la recta esta está hecha bastante a ojo, los cálculos de los números estos también están hechos bastante a ojo. Obviamente el más preciso es este método, ¿sí? Y esa es la relación que nos quedaría entre ambos valores. Fíjense que, ¿por qué la diferencia con el primer cálculo? Fíjense que los últimos dos dieron la pendiente de la recta y el cociente entre las señales, ese dio bastante parecido. Ahora fíjense que nosotros para derivar la expresión, dijimos que la expresión del diodo era esta. Y en realidad ustedes saben que los diodos reales, y eso es parte de lo que tenían que hacer en el laboratorio, tiene un factor acá, un factor eta que depende de múltiples cosas. Una de ellas, por ejemplo, es qué material, si es silicio germanio, y otra es cómo es el perfil del dopado. ¿Sí? Si la juntura es abrupta, SN pues será más cercano a 1, o también si es lineal será más parecido a 2. Dependía también el régimen de corriente donde uno estaba, se acuerda que lo vimos en la clase anterior, el eta de esa pendiente podía variar, con lo cual si uno toma la derivada de ID con respecto a BD, eso va a ser I0 sobre eta UT por E a la BD sobre eta UT, es decir, es la corriente sobre eta UT. Ups. Oh.
¿sí? Esto es GD, con lo cual RD es eta por UT sobre ID, ¿sí? Entonces fíjense que a nosotros nos había dado 25 milivolt sobre 1 miliamper, nos daba 25 ohms. Haciendo la relación entre los cocientes, nos quedaba 45, más o menos. 46, sí. 46. Fíjense que de acá, ¿cuál es la diferencia? Eta. ¿Sí? En este caso, si hacemos 45 dividido, donde tengo una calculadora, 45 dividido 25, dividido 25 es 1,8, es decir, con un eta igual 1,8, me coincide la versión teórica con el diodo que yo acabo de ver, ¿sí? Ok, entonces ahí fíjense que sacamos tres maneras distintas, una midiendo como haría en el laboratorio con las señales, esa obviamente siempre va a ser la más precisa, ¿sí? Después con la pendiente en la curva y por último la expresión ideal, ¿sí? Y esto también lo podríamos reproducir en el otro circuito, ¿sí? Fíjense que en el circuito en este circuito habíamos puesto una fuente de 10 volt, más la resistencia, más el diodo. Fíjense que ahora podemos comentar esto. Ponemos punto y coma y lo comentamos. Y acá podemos hacer un transitorio de 1 segundo. Vamos a sacar el comentario este, ¿sí? Lo simulamos. Y acá hacemos el chequeo. ¿Cuánto nos da la corriente? Muy cerca de 1 miliamper, tal cual esperamos. ¿Cuánto nos da la tensión del diodo? Nuestros 584,8. Bien, perfecto. Y ahora lo que podemos hacer es a este circuito ponerle una cierta tensión. Supongamos que a este circuito le ponemos, fíjense, vamos a dejarle 10 volt de offset y vamos a ponerle 100 milivolt de tensión, ¿sí? ¿Qué frecuencia? 3 ciclos para, ¿sí? Y ahora lo simulamos. Caramba. Bastante frío está dando. ¿Qué necesitaremos acá? A ver, vamos a borrar esto de acá arriba. S10, amplitud 100 mili, frecuencia 3, esto está bien. Esa tensión debería, perdón, 100. Vamos a ponerle 10 milivolt.
Ok. Corriente. Tensión. Estamos simulando un segundo. Frecuencia 3 ciclos, o sea que deberían entrar 3 ciclos ahí adentro. ¿Qué problema está teniendo esto? Ok, ahora vamos a cambiar y vamos a poner una fuente de 10 volts. ¿Sí? Esta va a ser una fuente de DC de 10 volts, perfecto. Vamos a borrar cablecito acá. Ok, y ahora vamos a poner otra fuente. Vamos a poner otra fuente en serie. Debería ser exactamente lo mismo. Ahora, a esta fuente le vamos a poner sinusoidal, offset nada, amplitud 100 milivolt. Ahí me puse una coma. Frecuencia 3 ciclos. Ok. Bien. Y ahí, bueno, sigue dando lo mismo que... No sé por qué me está dando esta distorsión acá arriba. Puede ser algún seteo con el simulador. Después lo voy a ver más en detalle porque nos queda un minuto. Hagamos una cosa, la cortamos acá esta, continuemos, cliquen en el mismo enlace de la clase y la seguimos 10 minutos más hasta terminar el ejemplo.